En el principio, el mundo era un reflejo perfecto del Creador, una obra maestra de armonía y belleza. En el centro de esa creación estaba el jardín del Edén, un lugar de esplendor incomparable. Árboles frutales de toda especie adornaban el terreno, mientras ríos cristalinos serpenteaban suavemente por el jardín, regando la tierra fértil. Era un refugio sagrado, donde la creación no conocía dolor, muerte ni sufrimiento. Allí, el mismo Dios caminaba en comunión con el hombre, y la paz reinaba absoluta. Adán fue formado del polvo de la tierra, y Dios sopló en sus narices el aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Él era el primero de su especie, creado a imagen y semejanza del Creador, con el propósito de cuidar del jardín y disfrutar de la comunión divina. Eva, su compañera, fue formada de una costilla tomada de Adán mientras él dormía. Juntos eran la cúspide de la creación, diseñados para reflejar la gloria de Dios en su pureza e inocencia. En el jardín había libertad. Adán y Eva podían comer de todo árbol, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa prohibición no era un castigo, sino un recordatorio de que la verdadera libertad reside en la obediencia al Creador. La relación entre Adán, Eva y Dios era profunda e íntima. Todas las mañanas, ellos podían sentir su presencia, escuchar su voz y conocer su voluntad. No había necesidad de esconderse ni de temer. Todo era perfecto. Sin embargo, incluso en ese escenario de armonía, algo siniestro acechaba al acecho. Había en el jardín una serpiente, cuyo astuto mirar parecía observar cada detalle. Su objetivo, aunque aún oculto, era claro para quien conociera la esencia de su rebeldía: corromper la creación y alejar al hombre de Dios. Adán y Eva desconocían el peligro. Para ellos, el Edén era un lugar seguro, y el Creador había provisto todo lo que necesitaban. No obstante, el desarrollo de los acontecimientos mostraría que, incluso en un lugar perfecto, la elección entre la obediencia y la desobediencia sería inevitable. El jardín del Edén no era solo un lugar de belleza incomparable, sino también un espacio donde la libertad divina era puesta a prueba. Dios, en su infinita sabiduría, dio a Adán y Eva una instrucción clara: de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta prohibición era simple, pero llevaba un significado profundo. No era solo una regla, sino un pacto de confianza y obediencia. El árbol del conocimiento del bien y del mal era diferente de todos los demás. Con sus hojas relucientes y frutos tentadores, estaba en medio del jardín, como un recordatorio constante de la elección que Adán y Eva tenían ante ellos: obedecer o no al Creador. Esa decisión era lo que diferenciaba a la creación humana de cualquier otra criatura, era el libre albedrío en su forma más pura. Sin embargo, donde existe la libertad de elección, también hay posibilidad de engaño. Y fue entonces cuando la serpiente entró en escena. Diferente de todos los otros animales del Edén, la serpiente era astuta y perspicaz. Su mirada parecía guardar secretos, y su lengua era afilada con palabras de duda. Un día, mientras Eva paseaba cerca del árbol prohibido, la serpiente la abordó con una pregunta aparentemente inocente: ¿es así que Dios dijo, no comáis de ningún árbol del jardín? Eva, sorprendida, respondió: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente, con su astucia, plantó la primera semilla de duda: ciertamente no moriréis. Porque Dios sabe que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esas palabras resonaron en la mente de Eva. ¿Acaso Dios les estaba ocultando algo? ¿Había un poder mayor que podrían alcanzar? La duda, un arma poderosa, comenzó a corroer la certeza que Eva tenía sobre la bondad de Dios. Eva miró el fruto. Era atractivo a los ojos, parecía delicioso, más que eso, parecía contener la promesa de algo más allá de lo que conocía. Fue entonces cuando, con mano temblorosa, extendió el brazo y tomó el fruto. Ese momento, aparentemente simple, cargaba un peso cósmico. Eva comió y, poco después, ofreció a Adán, quien también comió. En ese instante, algo cambió. El Edén, antes tan familiar, parecía diferente.
El árbol que era símbolo de elección se convertía ahora en el centro de una transgresión que resonaría a lo largo de toda la humanidad. En el instante en que Adán y Eva probaron del fruto prohibido, el Edén nunca más sería el mismo. Lo que antes era un lugar de paz ahora parecía envuelto en una atmósfera de inquietud. Se miraron el uno al otro y se dieron cuenta de algo que nunca antes habían notado: estaban desnudos. La inocencia que los envolvía fue sustituida por vergüenza y vulnerabilidad. En un intento por ocultar su condición, Adán y Eva cosieron hojas de higuera para cubrir sus cuerpos. Pero esta solución improvisada solo reflejaba el verdadero problema, la separación espiritual que había ocurrido. Por primera vez, Adán y Eva sintieron el peso del pecado. La comunión perfecta que tenían con Dios se rompió, y el miedo comenzó a ocupar el lugar donde antes había confianza. El sonido de los pasos del Señor Dios en el jardín, que antes les traía alegría, ahora les causaba terror. Oyeron su voz llamando: «Adán, ¿dónde estás?». Era una pregunta cargada de significado. Dios sabía dónde estaba Adán físicamente, pero lo que estaba exponiendo era la distancia espiritual que el pecado había creado. Adán, todavía escondido entre los árboles, respondió: «Oí tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí». Dios entonces preguntó: «¿Quién te mostró que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras?». Ante esta pregunta directa, Adán intentó justificarse culpando a Eva: «La mujer que me diste como compañera, ella me dio del árbol, y yo comí». Eva, por su parte, culpó a la serpiente: «La serpiente me engañó, y comí». Así comenzó el ciclo de culpas, un reflejo de la ruptura entre ellos y Dios. Mientras ambos estaban dominados por el miedo y la vergüenza, Dios pronunció su juicio. Comenzó con la serpiente, la instigadora de todo: «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida». Y entonces, una promesa fue dada: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendiente, él te herirá la cabeza, y tú le herirás el talón». Esas palabras eran una sentencia para Satanás, al mismo tiempo, una promesa de redención para la humanidad. Dios anunció que un día la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, trayendo la victoria final sobre el pecado. Pero el juicio no terminó allí. A Eva, Dios le dijo: «Multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Para Adán, las consecuencias fueron igualmente severas: «Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás». Adán y Eva se enfrentaron a una realidad que nunca antes habían conocido: el pecado trajo muerte espiritual inmediata e introdujo la muerte física en su camino. El paraíso estaba perdido, y la relación con Dios, profundamente dañada. El juicio de Dios sobre la humanidad y la creación fue profundo, justo y lleno de implicaciones eternas. Después de escuchar las justificaciones de Adán y Eva, el Creador dirigió sus palabras a la serpiente, el agente del engaño. Su destino fue sellado con una maldición irrevocable: «Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida». Este acto rebajaba a Satanás, representado por la serpiente, a una posición de humillación y derrota constante. Sin embargo, fue la segunda parte de la sentencia la que trajo un destello de esperanza: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendiente, él te herirá la cabeza, y tú le herirás el talón». Estas palabras anunciaban la llegada de un Salvador. Un descendiente de la mujer un día derrotaría a la serpiente de manera definitiva, aplastando su cabeza y venciendo el pecado y la muerte. Era una promesa de redención en medio del caos. Luego, Dios volvió su atención a Eva. Para ella, la sentencia fue clara y dolorosa: «Multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto, con dolor darás a luz hijos». El acto de traer vida al mundo, que debía ser una experiencia de alegría plena, ahora estaría marcado por el sufrimiento. Además, la relación entre ella y Adán también se vería afectada: «Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». El equilibrio perfecto en su relación se alteró,
y el pecado introdujo tensiones y desafíos donde antes había armonía. Finalmente, Dios dirigió su sentencia a Adán, a quien le había confiado la responsabilidad de cuidar la creación. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El trabajo, que antes era una expresión de propósito y alegría, ahora se convertiría en una tarea ardua y agotadora. Espinos y cardos surgirían de la tierra, simbolizando las dificultades que enfrentaría para sustentar a sí mismo y a su familia. Pero la parte más dura del juicio llegó al final: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con estas palabras, Dios confirmó la entrada de la muerte física al mundo. Adán y Eva ahora sabían que un día sus vidas llegarían a su fin, y sus cuerpos regresarían al polvo de donde habían sido formados. Sin embargo, incluso en medio de este juicio severo, Dios mostró su misericordia. Hizo túnicas de pieles para vestir a Adán y Eva, cubriendo su vergüenza de una manera más duradera que las hojas de higuera que habían improvisado. Este fue el primer sacrificio registrado, una sombra del sacrificio definitivo que sería realizado por Jesucristo. El juicio estaba completo, pero el Edén, tal como lo conocían, ya no era su hogar. Dios entonces los expulsó del jardín, colocando querubines con una espada flameante para proteger el camino al árbol de la vida. Al ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva caminaron hacia una realidad completamente diferente. El Edén, un lugar de perfecta comunión con Dios, quedó atrás, custodiado por querubines y una espada flameante. Ahora, la pareja enfrentaba un mundo marcado por el dolor, el trabajo arduo y el constante recuerdo de la elección que habían hecho. Sin embargo, Dios, en su misericordia, no los dejó sin esperanza. Antes de expulsarlos, les proveyó túnicas de pieles para vestirlos. Este acto fue más que una solución práctica, fue el primer sacrificio registrado en la historia, una demostración de que el precio del pecado requería la muerte. Al derramar la sangre de un animal inocente para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, Dios estableció un principio que se repetiría a lo largo de la narrativa bíblica: la vida sería rescatada mediante el derramamiento de sangre. Esta cobertura, aunque temporal, apuntaba a algo mucho más grande. La promesa dada durante el juicio a la serpiente, que un descendiente de la mujer aplastaría su cabeza, era un indicio de que el pecado no tendría la última palabra. Esa esperanza trascendería generaciones, culminando en la venida de Jesucristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Fuera del Edén, la vida continuó, pero con dificultades. Adán enfrentó el trabajo agotador de cultivar la tierra, que ahora resistía sus esfuerzos con espinas y cardos. Eva, por su parte, experimentó el dolor de traer nueva vida al mundo, un recordatorio constante de las consecuencias de su transgresión. El ciclo de muerte, anunciado por Dios en el juicio, se hizo realidad. Su impacto fue evidente en la trágica historia de los hijos de Adán y Eva. Caín, impulsado por la envidia y el pecado que habitaba en su interior, mató a su hermano Abel. Este acto marcó la primera muerte humana registrada, un reflejo del pecado que ahora corrompía el corazón de la humanidad. La muerte física, que parecía una advertencia abstracta cuando Dios habló a Adán y Eva, se convirtió en una realidad tangible. El cuerpo sin vida de Abel fue un recordatorio silencioso y doloroso de que el pecado trae separación, dolor y muerte. Sin embargo, incluso en medio de esta tragedia, la promesa de redención permaneció firme. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, cuya descendencia llevaría consigo la esperanza del Mesías. La simiente de la mujer continuaría su camino a través de las generaciones, hasta que, en el momento designado, el Salvador vendría para vencer el pecado y la muerte de una vez por todas. Así, aunque la historia de Adán y Eva estuvo marcada por la caída, también fue una historia de esperanza. La muerte, tanto espiritual como física, había entrado al mundo, pero Dios ya había preparado un plan para restaurar lo que se había perdido. La primera muerte fue un recordatorio doloroso de las consecuencias del pecado, pero la promesa de redención era una luz que brillaba en la oscuridad. La historia de Adán y Eva no es solo un relato sobre los primeros seres humanos, sino un espejo de la experiencia de toda la humanidad. Así como ellos enfrentaron la decisión de obedecer o desobedecer a Dios, cada uno de nosotros vive diariamente bajo el impacto de esas mismas decisiones. El pecado, que entró al mundo a través de un único acto,
sigue separando a la humanidad de Dios y trayendo dolor, vergüenza y muerte. La primera lección de esta historia es la gravedad del pecado. No es simplemente un error o una falla, sino una ofensa contra el Creador que afecta no solo al individuo, sino a toda la creación. La muerte espiritual, que es la separación de Dios, y la muerte física, inevitable para todos, son recordatorios constantes de esta realidad. No obstante, la historia no termina en la caída. La promesa de redención dada por Dios a la humanidad es la segunda lección más importante. Desde el Edén, Dios preparó un camino para restaurar la relación con Él. Esa promesa se cumplió en Jesucristo, quien vivió sin pecado, sufrió por nuestras faltas y venció a la muerte mediante su resurrección. Él es el descendiente prometido que aplastó la cabeza de la serpiente, ofreciendo salvación y vida eterna a quienes lo sigan. Finalmente, la historia de Adán y Eva nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Así como Él buscó a Adán en el jardín y le preguntó, ¿dónde estás?, Dios sigue llamando a cada uno de nosotros, ofreciéndonos la oportunidad de responder y regresar a Él. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escuchar el llamado de Dios y a vivir bajo la promesa de redención? Así como Adán y Eva recibieron una segunda oportunidad a través de la gracia divina, tú también puedes elegir la vida eterna en Cristo. La historia de Adán y Eva nos recuerda el impacto eterno de las decisiones que tomamos. Aunque ellos cayeron, Dios demostró su gracia al proveer un camino de redención. Esta historia no es solo un relato del pasado, apunta directamente al presente, desafiándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Si alguna vez has sentido el peso de decisiones equivocadas o la separación de Dios, debes saber que hay esperanza. La promesa hecha en el Edén y cumplida en Cristo está disponible para todos nosotros hoy. El sacrificio de Jesús cubrió nuestra vergüenza y nos ofrece una reconciliación eterna con el Creador. Ahora es el momento de actuar. ¿Estás dispuesto a aceptar la gracia de Dios y caminar hacia el plan que Él tiene para tu vida? Escucha su voz, como Adán y Eva la escucharon en el jardín, y responde al llamado. Déjanos en los comentarios lo que has aprendido de esta historia y cómo impacta tu visión sobre Dios y la humanidad. No olvides dar like a este video, suscribirte al canal y compartirlo con amigos que necesiten escuchar este mensaje transformador. Juntos podemos difundir la esperanza y la verdad de las Escrituras. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.